Buenas tardes a todos y a todas. Estimados funcionarios de la Secretaría de Gobernación, señores obispos, miembros del Consejo de la Presidencia del Episcopado Mexicano, estimado director del Centro Católico Multimedial, distinguidas autoridades e invitados especiales encargados de las oficinas de asuntos religiosos de los gobiernos de estados, compañeras y compañeros legisladores, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a la casa de todos los mexicanos, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, reunidos hoy en este foro para analizar este tema vinculado especialmente en la defensa de los derechos humanos. Todos estamos enterados de las tremendas noticias en torno a la violencia, donde miles de mexicanos son víctimas del delito. Lo anterior urge para hallar vías y las mejores soluciones que redunden en la tutela de los derechos de las personas de determinados grupos o colectivos particularmente vulnerables. A principios de marzo, el director del Centro Católico Multimedial, Omar Sotelo Aguilar, me presentó la investigación que ha llevado a cabo durante más de una década en torno a la violencia y asesinato perpetrados contra ministros de culto, particularmente de la Iglesia Católica. En su mayoría, dichos asesinatos, como muchos más en el país, han quedado en la sombra de la impunidad, sin justicia alguna. Al ser crímenes no resueltos, no existe resarcimiento y reparación de daño a las víctimas y a sus familias, tal y como lo exige la legislación en la materia. El tema, sin embargo, debe ser examinado particularmente en este Congreso de la Unión, en primer término, porque es una exigencia de la laicidad positiva, democrática y republicana. Algunos afirman que las iglesias y asociaciones religiosas no deben ocupar o realizar pronunciamientos en espacios públicos, porque vendría a desafiar los principios constitutivos de la República. Sin embargo, la laicidad en una democracia pretende considerar a todas las iglesias, grupos religiosos y en general a los actores sociales fundamentales, quienes deben opinar al respecto en este momento de nuestra historia. Estoy convencida de que su presencia este día en la Cámara de Diputados es eso, reafirmar la vocación de laicidad, no de laicismo, el cual aspira a nuestro país, laicidad que aún no es bien entendida por quienes quieren asirse de rancias ideologías y atarse a remoras históricas impropias de un Estado verdaderamente laico, pluricultural y democrático. El segundo propósito, y este es el motivo central, se refiere a los derechos humanos de un grupo que prácticamente está en las sombras. A la fecha, son pocos los estudios que abordan el conocimiento del estado de vulnerabilidad de este sector social, particularmente por el trabajo que desarrollan. Acompañando comunidades y pueblos cuando la autoridad está ausente y grupos criminales pretenden sustraerse del imperio de ley que nos hemos dado. Los datos reveladores del Centro Católico Multimedial son signos de alarma, puesto que los ministros de culto
sacerdotes o pastores son factor de estabilidad en comunidades golpeadas por la violencia. Sin embargo, debe deslindarse que no se trata de una represión o persecución por odio a esta o cualquier otra fe. Los atentados contra ministros de culto desestabilizan la paz, agraviando cualquier persona. El homicidio de cualquier ministro de culto toca fatalmente a sus comunidades. En suma, estos hechos no tienen efectos aislados, repercuten socialmente. Nadie puede decir que en un Estado de Derecho algunos tienen mayores derechos y otros menores prerrogativas. Todos estamos en igualdad de condiciones para gozar de los derechos humanos que tutelan nuestra Constitución política, tratados y convenios internacionales de los que México es parte, desde el derecho a la vida, pasando por la libertad de pensamiento, convicciones y de religión, hasta los de seguridad jurídica. El goce y disfrute de los mismos no tiene excepción alguna, puesto que de hacerlo estaríamos en una situación grave de discriminación, teniendo a ciudadanos de segunda. Esto debe ser de especial atención para cualquier autoridad. Pero hay otros efectos todavía más preocupantes, cuando a las víctimas de esos homicidios se les discriminaliza, aún después de muertos, imputándoles delitos o circunstancias falsas que presuntamente provocaron su deceso. En condiciones similares se encuentran los integrantes de otros sectores cuando por la simple condición humana, posición social o identidad sexual se les culpabiliza. Esto debe ser una señal de alarma. En el país hay varios focos rojos encendidos y uno de esos focos son los ministros de culto, ahora en la línea más delicada por ejercer un servicio que es incómodo y a veces toca demasiados intereses ilícitos por ser referentes de autoridad ante el vacío del poder. El documental que hoy se presenta en este recinto legislativo abre un camino importante para plantearlo a la opinión pública, al análisis y discusiones del Poder Legislativo. Sin embargo, es apenas un esfuerzo que debe redoblarse. No solo la Iglesia Católica padece estos hechos e incidentes lamentables y dolorosos. Es conocido que en las iglesias evangélicas y de otras denominaciones existen violentas agresiones contra pastores, apenas conocidas o con fatales consecuencias. Crear opinión fundada en torno a las investigaciones del Centro Católico Multimedial no hará más que exigir la debida justicia a la que todos tenemos derecho. En el diálogo que sostuve con Omar Sotelo Aguilar, resulta sumamente preocupante que en casi una década se sepa poco de las indagatorias, resultados y sentencia de los casos. A esto se añade el gran número de extorsiones y por lo menos 2 sacerdotes de quienes a la fecha nada se sabe: Santiago Álvarez Figueroa, desaparecido en el 2012, y Carlos Ornelas Puga, de quien nada se sabe desde noviembre del 2013. Como he expresado, iglesias, comunidades y asociaciones religiosas tienen mucho que decir al respecto. Por eso agradezco la atención a esta invitación del vicepresidente y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano,
el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, y el obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso Miranda Guardiola. La Iglesia Católica viene desarrollando un importante trabajo en torno a la difusión, protección y defensa de los derechos humanos, impactando positivamente en diversos sectores sociales. No es menor el plan de pacificación y reconciliación del episcopado mexicano, que han sido del interés del gobierno de la República para ser reproducido a lo largo y ancho del país. Sin duda, será de gran valía para la atención de las víctimas y el resarcimiento del tejido social que en estos momentos está desgarrado. Los legisladores debemos ser especialmente acuciosos en la Estrategia Nacional de Seguridad del Presidente de la República y dotar de los recursos suficientes para implementar estos mecanismos de escucha como las mejores células para la recuperación de la paz y de la atención de las víctimas. De la proyección de este documental y las aportaciones que recibamos de los expositores, se deben generar las mejores propuestas legislativas antes que otorgar concesiones de radio y televisión a las asociaciones religiosas. Considero que el debate debe centrarse en lo principal y no en los accesorios, el reconocimiento de los derechos humanos. Revisar la actual legislación en materia de asociaciones religiosas y culto público es condición sin la cual una normatividad esté a la vanguardia conforme al régimen constitucional de los derechos humanos y de los tratados y convenios internacionales. Es claro que el actual marco jurídico en la materia surgido de las reformas de 1992 se ha quedado atrás y debe reformarse integralmente. Todo esto abonará a garantizar la seguridad jurídica en el régimen laico. Lo anterior no debería ser dejado de lado en esta nueva administración que promete una transformación de la vida pública y social. Para coadyuvar en lo anterior, estaré proponiendo aportaciones legislativas que abonen a la tutela de libertad de religión y de creencias, además de la regulación de asociaciones religiosas. Estimados asistentes, compañeras y compañeros legisladores, reitero la naturaleza de esta reunión que se da en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos de un sector social en México, como los periodistas, activistas indígenas y miembros de distintos colectivos. Hoy, ministros de culto se convierten en blanco de la violencia por ser incómodos, estabilizadores de comunidades y procuradores de la paz. Señalo determinantemente, se equivocan quienes piensan que este es un acto de proselitismo religioso para devolver fueros perdidos a obispos o representantes de confesiones, particularmente desafiando la malentendida laicidad del Estado. No es así. En este espacio laico y plural, todos absolutamente tienen derecho de manifestar sus ideas y propósitos hacia quienes somos representantes populares, para que escuchemos, dialoguemos y actuemos en consecuencia. No hacemos comparsa o ideologías, ni mucho menos servimos como factor de proselitismo para favorecer a determinadas iglesias. Como a otros grupos que han tocado las puertas del grupo parlamentario de Morena, el recinto legislativo se abre en esta ocasión
para la proyección de un documental necesario y útil para escuchar a los obispos en torno a la agenda de derechos humanos y en lo sucesivo a los representantes de cualquier otro grupo e iglesia, siempre en el marco del respeto y de la ley. Tengan ustedes la certeza de que se abre un canal auténtico y sincero para que los legisladores atendamos estos reclamos por un evidente sentido de humanidad, pero también para obtener la consecución de la justicia por años aplastada y negada, que no debería ser propia de un Estado de Derecho. Tan solo un ministro de culto religioso, por una mujer o niño, por un activista o periodista que haya perdido la vida por causas violentas, vale la pena escuchar cualquier opinión que en este momento de nuestra historia puede incidir en la construcción de la paz y a la regeneración del tejido social. Finalizo con esta reflexión. Ustedes vienen a la Casa del Pueblo en calidad de ciudadanos con un justo reclamo, y la ciudadanía trabaja ardua y cotidianamente para sobrevivir la violencia que tienen orígenes diversos. En ustedes también hay coraje, enojo, frustración por la pérdida de vidas a las que se les ha negado la justicia. En esta realidad que parece ensombrecida por la incertidumbre, la imposibilidad de saber qué pasó, de conocer la verdad. Frente a esta vulnerabilidad, los ciudadanos no recurren al encierro, al autocuidado y a la individualización. Ante estos crímenes, los ciudadanos no son agentes pasivos ni paralizados por el miedo, porque ese es el mejor ingrediente para la lógica del crimen y la impunidad solapada por la autoridad. No tengamos miedo. La acción organizada siempre redundará en la obtención de la paz. Muchas gracias.